si alguien más quiere ser pastor, escucha, Pablo no le va a decir esto a Timoteo. Dile, abrite tu propia iglesia, yo ya soy pastor aquí, ¿sí? Pablo no le dice eso a Timoteo. Pablo le dice, y Timoteo ya estaba de líder en la iglesia de Éfeso, como acabamos de leer en Hechos, ya tenía pastores, ya tenía ancianos. Pero Pablo le dice a Timoteo, si hay alguien más que desee ser pastor o desee ser anciano, buena hora de ser. Bien, porque la iglesia, hermanos, necesita pluralidad de pastores. Quiero hacerles notar, hermanos, la necesidad que la iglesia tiene de una pluralidad de pastores o de ancianos. Esto lamentablemente también es una mala práctica que hay en muchas iglesias. Ahora, voy a ser equilibrado, ¿sí? Especialmente también con nuestra iglesia. Por el momento en nuestra iglesia yo soy el único pastor. Pero hermanos, se puede dar esta situación, ¿sí? De que hay iglesias las cuales tengan un único pastor por un periodo de tiempo. Hay muchas circunstancias por las cuales puede pasar eso, ¿sí? Pero lo que no puede suceder, hermano, es de que la iglesia esté completamente tranquila cuando esto sucede. La iglesia, como Jesucristo mismo nos ha mandado, debe estar constantemente orando para que Dios nos dé más hombres para su mies, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Y este tema de la pluralidad de ancianos, hermano, es algo que Pablo también, hermanos, nos enseña en este pasaje. ¿Cómo es que inferimos esto de este pasaje? ¿Cómo es que nosotros entendemos de que la iglesia necesita varios pastores o ancianos dentro de la iglesia? Hermanos, ¿Timoteo ya estaba en la iglesia de Éfeso o no? Ya estaba en la iglesia de Éfeso. Y hermanos, Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, si alguien más quiere ser pastor, escucha, Pablo no le va a decir esto a Timoteo. Dile, abrite tu propia iglesia, yo ya soy pastor aquí, ¿sí? Pablo no le dice eso a Timoteo. Pablo le dice, y Timoteo ya estaba de líder en la iglesia de Éfeso, como acabamos de leer en Hechos, ya tenía pastores, ya tenía ancianos. Pero Pablo le dice a Timoteo, si hay alguien más que desee ser pastor o desee ser anciano, buena hora de ser. Bien, porque la iglesia, hermanos, necesita pluralidad de pastores, necesita varios hombres. Ahora, como ya he mencionado, hermanos, lamentablemente esta es una muy mala práctica, por si acaso, que muchas iglesias tienen. Hombres que quieren ocupar el rol de pastor y no permiten que nadie más ocupe ese rol. O a veces hay hombres, como en la iglesia y otros lugares, en los cuales se sabe que hay uno que manda absolutamente sobre todos y luego tienen pastores ahí abajo, sí, que solamente son más o menos como sus títeres, que ellos los manejan como ellos quieren. Esto, hermanos, no es el concepto del Nuevo Testamento, por si acaso, para el rol de los pastores. Cuando hay varios pastores dentro de la iglesia, hermanos, cada uno tiene la misma autoridad. Ahora, tenemos que tener cuidado también con esto. Estoy diciendo que cada uno tiene la misma autoridad. Por si acaso, no estoy diciendo que cada uno tiene la misma influencia o las mismas capacidades. Eso es distinto. Dentro de los 12 apóstoles, por ejemplo, que Jesucristo escogió, ustedes van a encontrar de que había algunos apóstoles que tenían algunas capacidades especiales sobre los demás. ¿Hay algún motivo, hermanos, por el cual la primera predicación en el libro de Hechos, escucha, en el capítulo 2 del libro de Hechos, todos los apóstoles probablemente estaban enseñando? Pero ¿de quién es que se nos da la predicación? De Pedro, es de la cual se nos da escrita. Pedro, hermanos, si ustedes leen los evangelios y el libro de Hechos, van a encontrar de que tenía un liderazgo especial, incluso sobre los demás. Eso no significaba que los otros eran sus pastores ayudantes o sus apóstoles asistentes y Pedro era la cabeza y el papa, como dicen los católicos. No significa eso. Pedro mismo va a decir en 1 Pedro capítulo 5 de que él es un anciano más entre otros. Pero esto sí, hermanos, es importante. La pluralidad de pastores es necesaria dentro de la iglesia. Cuando tengamos pluralidad de pastores, cada pastor tiene la misma autoridad, pero debemos nosotros saber reconocer de que no todos los pastores van a tener la misma influencia o las mismas capacidades. El mismo apóstol Pablo, por si acaso, nos va a decir eso en esta epístola. Vayan conmigo a 1 Timoteo capítulo 5, versículo 17. Escucha lo que el apóstol Pablo nos va a decir. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Ahora escucha esto. Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar.
El apóstol Pablo, hermanos, reconoce de que dentro de una pluralidad de ancianos en la iglesia, sí se puede dar, hermanos, de que entre los pastores, que bien todos tenemos la misma autoridad, tenemos diferentes labores, tenemos diferentes capacidades. No todos tenemos que hacer lo mismo, por si acaso, sino que según nuestras capacidades, según nuestros dones, la iglesia y el liderazgo de la iglesia debe decidir quién ocupa diferentes roles, diferentes labores dentro de la iglesia, según las necesidades y los dones que Dios nos haya dado. Eso, hermanos, es importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando no entendemos esto, hermanos, también la iglesia se vuelve una pelea de poderes, por si acaso. Como si hubiera un pastor principal y todos quieren llegar a ser el pastor principal. No. Cuando tenemos pluralidad de pastores, todos somos pastores, tenemos la misma autoridad, pero con humildad y con sabiduría y con prudencia y con cordura, como Pablo nos dice en Romanos capítulo 12, versículo 3, tenemos que analizar qué tipos de dones tenemos. No todos tenemos los mismos dones, no todos tenemos las mismas capacidades. Un ejemplo más, déjenme darles acerca de los apóstoles en el Nuevo Testamento. El mismo apóstol Pedro, hermanos, va a reconocer, por ejemplo, de que Pablo tenía capacidades especiales. El apóstol Pedro va a decir, 2 Pedro capítulo 3, el hermano Pablo, él ha escrito cosas las cuales, wow, deberían leerlas, deberían estudiarlas. ¿Cuántas epístolas escribió Pedro? 2. ¿Cuántas epístolas escribió Pablo? Por lo menos 12. Y esto, hermanos, no es porque Pablo tenía una autoridad superior a Pedro. Simplemente tenían diferentes capacidades, diferentes dones. No todos, por si acaso, por más de que seamos pares y tengamos la misma autoridad, significa que hagamos lo mismo. Pero lo que sí está claro, hechas estas aclaraciones, hermanos, es de que la iglesia necesita pluralidad de pastores. Puede haber un periodo, una temporada, está bien, en la cual una iglesia tenga un solo pastor por diferentes circunstancias, pero la iglesia, hermanos, siempre debe trabajar porque haya más pastores. En nuestra iglesia, hermanos, no es por nada que tenemos un entrenamiento pastoral casi todos los martes desde hace muchos años, y es porque queremos más pastores, ¿sí? Normalmente, por si acaso, los falsos maestros son los que quieren ser los únicos. Normalmente los falsos maestros y hombres que están pervirtiendo la doctrina o hombres que no están siguiendo la palabra de Dios fielmente son los que quieren ser los únicos a toda costa y se creen dueños de la iglesia. Como ya hemos visto, hermanos, el único dueño de la iglesia es Dios, porque Él entregó a su Hijo para que sea su iglesia. Y hermanos, claramente en este pasaje encontramos de que la iglesia, por más de que ya tenía a Timoteo, la iglesia de Éfeso, por más de que ya tenía otros ancianos, si había hombres los cuales querían ser pastores, Pablo le va a decir a Timoteo, bien, buena obra desean.